Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan. En este es su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas y se repite a las 10:40 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México. Ya solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis, que perpetúa al hombre de aquellas tierras, donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Hoy tenemos el tema 5 de febrero, conmemoración de la promulgación de la Constitución. La Constitución es la ley más importante de una nación. Es un documento legal que establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos y sus gobernantes. El 5 de febrero es una fecha cívica muy importante porque nos recuerda que tenemos leyes que nos organizan y nos protegen y que están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero ¿sabías que México ha tenido durante su historia varias constituciones? Fueron las constituciones que han tenido México durante algunas, fueron la centralista, como la Constitución de Cádiz de 1812 y la de Apatzingán de 1814, que centraba el poder en un solo grupo de personas. Como nación independiente, México ha tenido 3 constituciones que han definido a lo largo de la historia la trayectoria institucional de nuestro país. La primera constitución se hace en el año de 1824. La segunda se publicó cuando Benito Juárez fue presidente y en el año de 1857. En esta se estableció la libertad de enseñanza, de imprenta, de industria, de comercio y de trabajo y asociación. Otras han sido federalistas, como la de 1824 de 1857 o la de 1917, que es la que rige actualmente. Esto quiere decir que se reconoce la soberanía, o sea, la libertad de cada uno de los estados, que aunque tiene su propia constitución, reconoce su poder central que organiza y representa a toda la República. En efecto, las 2 últimas fueron promulgadas, es decir, aceptadas y juradas en un 5 de febrero. La primera en 1857 y la última en 1917. Por eso, ese día fue declarado como el Día de la Constitución Mexicana. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformó a la de 1857. Entre los cambios respecto de la Constitución se encuentra la eliminación de la reelección del presidente de la República, la eliminación también del cargo de vicepresidente. En 1903, en el 46º aniversario de la Constitución de 1857, el personal del periódico realizó una protesta con el lema "La Constitución ha muerto". Ese mismo día, Flores Magón publicó en el mismo periódico una nota que decía: "Todo aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra", acerca de la Constitución. Y parte del texto decía: "Cuando ha llegado un 5 de febrero más y la justicia ha sido arrojada de su templo por infames mercaderes, sobre la tumba de la Constitución se alza con cinismo una teocracia inaudita". ¿Para qué recibir esa fecha digna de un mejor pueblo con hipócritas muestras de alegría? La Constitución ha muerto y al enlutarnos hoy con ese asesino de ella, que con su escarnio sangriento al pueblo que ha viajado, celebrando este día con muestras de regocijo y satisfacción. La Constitución de 1917 es el resultado de un largo proceso histórico iniciado aún antes de la propia Revolución Mexicana. El 31 de enero de 1917
Tras 2 meses de debates, el constituyente cerró la sesión número 16 con el 5 de febrero. Es que se promulgó la nueva Constitución, con el nombre Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reformó la del 5 de febrero de 1857, que entrará en vigor el 1 de mayo del mismo año. El proyecto fue presentado por Venustiano Carranza, jefe del ejército constitucionalista durante la Guerra de Revolución, quien reunió un Congreso Constituyente formado por diputados de todos los estados y territorios del país y un grupo de grandes hombres que conocían los problemas de los mexicanos, entre los que había militares, obreros, mineros, periodistas, abogados, campesinos, maestros, ingenieros, médicos, quienes se encargaban de elaborar la Carta Magna. Contenía además el espíritu de otro documento como el Plan de Guadalupe de 1913, que fueron resultados de la lucha armada. El Congreso Constituyente, reunido en la ciudad de Querétaro el 1 de diciembre de 1916, encabezado por el jefe del ejército constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, don Venustiano Carranza. Pero en el año de 1917, cuando Venustiano Carranza y Álvaro Obregón estaban al frente del país, la Constitución se modificó en los artículos 3, 27 y 123, ya que son los que representan el espíritu social de esta Constitución. Es el hacer político y legal para la organización y relación del gobierno federal con los estados de México, los ciudadanos y todas las personas que viven o visitan el país. Se trata de una aportación de la tradición jurídica mexicana. El constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó muchos derechos sociales. En México, nuestra Constitución ha sido un ejemplo de una continua evolución de principios, en donde poco a poco se ha ido enriqueciendo gracias a los movimientos liberales y reformadores que la historia ha dado en ellos. Surgió como principal interés el orden público y el servicio de las instituciones al pueblo. Esto es, las instituciones que están destinadas a cumplir con los ordenamientos de la Constitución, que tiene un papel esencial, el bienestar de los ciudadanos. La Constitución mexicana es un documento que regula la vida política del país a partir del reconocimiento de garantías individuales y derechos fundamentales que el Estado debe salvaguardar. Al mismo tiempo, establece una forma de organización de las instituciones que tienen a su cargo la promoción del desarrollo del país en todas sus áreas y órdenes. Respecto a la división de los poderes, que haya una estructura jerárquica que permita el equilibrio en las decisiones que se toman para el país. La Constitución de 1917 contiene en sí a las anteriores constituciones, pero con la diferencia de que son principios fundamentales: el respeto a la soberanía y a los derechos de los individuos. El hombre, además de ser libre en su propio país, debe de gozar de servicios otorgados por el Estado, de la justicia que toca a este impartir y del respeto de los servidores públicos, quienes también son elegidos por él a través de su voto, sin imposición de ningún tipo. El apartado representativo de los derechos sociales que fueron reconocidos por el Constituyente de 1916 es el capítulo 1, el cual se refiere a las garantías individuales, que son derechos irrevocables de cualquier ciudadano mexicano, excepto de los casos que la Constitución establece. Este documento quedó expresamente prohibido la esclavitud, la discriminación por cualquier causa o condición. Se reconoce además la indivisibilidad de la nación y el derecho de los pueblos indígenas a su autodeterminación y autonomía. La Constitución también reconoce el derecho del ciudadano a recibir en forma gratuita la educación básica, obligatoria, y que ésta debe ser laica. Existe en ella un derecho de igualdad de género, ya que el varón y la mujer son considerados iguales ante la ley. La Carta Magna
entre otras libertades, reconoce la de trabajar en actividades ilícitas y la manifestación de ideas y, por lo tanto, la libertad de escribir y publicar escritos. En ella también se inscribe el derecho de petición de asociaciones o de reunirse pacíficamente. La Constitución en sus 136 artículos recoge los derechos económicos, políticos y sociales que el Estado debe de garantizar a sus ciudadanos. La forma de organización política de todos ellos, resultado de las luchas ideológicas y armadas en la búsqueda de una nación independiente y justa, todavía inacabada, que el 5 de febrero conmemora el acontecimiento político más importante del siglo XX y que simboliza el fin de la Revolución Mexicana. El 10 de junio del 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada, incorporando al texto constitucional la variación de lo que hasta entonces fue reconocido como garantías individuales para integrarse al contexto internacional de los derechos humanos. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el hacer el análisis de la adecuación constitucional a la materia de esos derechos humanos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.